Buenas, ahora la idea es hacer un video repaso de las propiedades de matemática que ustedes ya conocen, que serían las propiedades de la suma, multiplicación, bueno, resta, división, potencia, raíz, que es algo que ya deberían haberlo aprendido bien en el curso de nivelación, pero hacemos un breve repaso porque muchas de estas cosas se utilizan para la resolución de límites y que les va a ayudar para eso. Después, una vez que hacemos el breve repaso de las propiedades, vamos a resolver un ejemplo de aplicación de límites y le voy a decir algunos trucos como que pueden ir ocupando para resolver ya a simple vista, si se quiere, este tipo de ejercicios de límites. Así que bueno, arrancamos con eso entonces. Una de las principales propiedades que se suele utilizar mucho es: yo tengo un número a cualquiera elevado a un exponente t, la raíz enésima de todo ese término puedo escribirlo como a elevado a la t sobre n, ¿no es cierto? Es decir, si yo tengo un número cualquiera, voy a escribirlo acá, tengo un número, no sé, 5 por ejemplo, raíz cuarta de 5 al cuadrado es lo mismo que escribir 5 elevado a la 2 cuartos, ¿no es cierto? Que es lo mismo que decir 5 elevado a la 1 medio, que es lo mismo que decir raíz de 5 por ejemplo. Eso, escribiéndolo así rápido, capaz que se pierdan, pero si no manejan bien estas propiedades, significa que están flojos en esta parte y es algo que realmente tienen que reforzar, porque esto es la base de todo lo que se da después. Así que bueno, ese es un ejemplo de aplicación de esta propiedad, por ejemplo. Así como puse 5 pude haber puesto cualquier cosa, no necesariamente tiene que ser un número a, sino yo puedo tener, no sé, raíz octava de, en vez de un número, que esto sea un término, no sé, x al cuadrado más 5x, por ejemplo, esto elevado al cuadrado. Esto es igual, ¿no es cierto?, de vuelta, a x al cuadrado más 5x elevado a la 2 octavos, por ejemplo. Y así voy resolviendo con cualquier término, ¿no es cierto? Lo generalizo porque creo que es importante que se den cuenta de eso. Ahora, otra de las propiedades que se utiliza mucho sería esta propiedad. Por ejemplo, tengo un número elevado a un exponente negativo y siempre que ustedes vean un exponente negativo significa como que el número no pertenece al espacio donde está. Es decir, como que si esto está en la fracción superior, o sea, esto está arriba si se quiere, yo lo tengo que mandar abajo en una fracción porque no es, porque este sería el espacio que le corresponde, por decirlo así. Es decir, si yo lo pongo en un ejemplo numérico, digamos que tengo, no sé, 5 elevado a la menos 7, esto es igual a 1 sobre 5 elevado a la 7, por ejemplo, porque ahí recién está en el lugar que le corresponde, por decirlo así. Es como está invertido. Si tiene un número negativo, significa que se tiene que invertir. Otra de las propiedades que se utiliza mucho es, por ejemplo, yo tengo x menos 3 elevado al cuadrado. Por decir un ejemplo, yo no lo puedo separar como x al cuadrado menos 3 al cuadrado. Porque este término que está escrito acá realmente es esto, es x menos 3 por x menos 3. Y bueno, y cuando junto este término me da al cuadrado, ¿no es cierto? Así que, bueno, haciendo la distributiva realmente obtengo esto que está en el centro, que es el cuadrado del primer término, más el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, ¿no es cierto? Esto capaz que le parezca súper básico, pero hay errores de este estilo, por eso lo menciono y creo que es válido destacar esto, ¿no es cierto? Y repito la propiedad distributiva: si yo multiplico x por x, después x por menos 3, después menos 3 por x, después menos 3 por menos 3, voy a obtener el término, resolviendo un poquito, voy a obtener el término central. Siguiente propiedad. Esta no lo escribí, pero lo voy a escribir acá. Por ejemplo, yo tengo un número a elevado a un exponente n, por ejemplo, por un número b elevado a un exponente j. Perdón, no sería b, acá sería a de nuevo, para mostrar la propiedad. Si yo tengo un número a elevado a la n por otro número a elevado a la j, esto va a ser igual a elevado a la n más j. Es decir, se suman los exponentes. Esto lo voy a mencionar un poco más tarde, por eso ya lo digo ahora, ¿no es cierto? Ahora, esta otra propiedad que la vamos a utilizar después, por eso ya los muestro. Si yo tengo una suma de términos en un cociente, como es este caso, yo puedo separar esto, lo puedo separar de esta forma. Lo que nunca puedo separar es lo que está dividiendo, ¿no es cierto?, que sería el x más 1. Esto nunca lo puedo separar, pero sí subdividir los términos de arriba. Y así como lo separé, ustedes vieron que si muchas veces tenía como un denominador, lo puedo volver a juntar también, obviamente. Todo lo que se puede separar se puede juntar de vuelta en este tipo de casos. Después, siguiente propiedad. Si yo tengo la raíz de un número a sobre b, ¿no es cierto?, yo puedo escribir directamente como que esto es la raíz de a dividido la raíz de b. También lo puedo escribir, o sea, a puede ser cualquier cosa y b puede ser cualquier cosa. Es decir, acá doy un ejemplo de aplicación.
A es todo el término de arriba, que es 2x al cubo por 5 dividido x al cuadrado. Es decir, eh, yo lo puedo separar, como mencioné, raíz del término de arriba dividido raíz del término de abajo, y lo hago así. Después puedo resolver tranquilamente el término de abajo, que ahora ya está aparte en la raíz. Entonces esto me queda x. Y esto me queda lo que estaba antes porque no lo resolví directamente. Acá, si se dan cuenta, apliqué la primera propiedad, que es esta. A elevado a la t dividido... este ejemplo es igual a esta, ¿no es cierto? Y es lo que hice acá. A al cuadrado, este 2 lo pasé dividiendo y obtuve a elevado a la 2 sobre 2, que es perdón, en este caso es x, elevado a la 2 sobre 2, que es igual a x a la 1, que es el término que obtuve acá. Perdón si lo hago con todos los pasos, yo sé que muchos ya lo entienden, pero hay muchos que no saben de dónde salen estos términos, así que es útil decirlo, ¿no es cierto? Ahora bien, yo tenía este término así, ¿no es cierto? Es decir, si yo quiero hacer el paso inverso, también lo puedo hacer. Por ejemplo, si me hubieran dado esto que está acá, que sería, bueno, ya lo que borré en corchete lo vuelvo a marcar para que se entienda. Si yo hubiera partido de este término y yo hubiera querido incluir esta x que está acá dentro de la raíz, yo lo que tendría que haber hecho es el paso inverso. O sea, yo puedo decir, por ejemplo, que esta x, si yo la elevo al cuadrado a la x y le aplico una raíz, sigo manteniendo la igualdad, porque si yo cancelo esto con esto, me sigue dando la misma x que tenía antes. Es decir, a priori yo puedo hacer eso que les mencioné recién. Así que bueno, lo voy a hacer. Elevo al cuadrado, perdón, le aplico la raíz, lo elevo al cuadrado y obtengo esto que está acá, ¿no es cierto? Esto que está acá. Y así como esto está separado en la raíz, yo lo puedo juntar dentro de la misma raíz. Por la propiedad esta que vimos acá. Así como lo separé, lo puedo juntar. Y queda de esta forma. Bueno, todo esto que les fui mencionando es útil porque en los ejemplos de aplicación de límites y esas cosas se suelen ocupar muchas de estas propiedades. Por ejemplo, este límite cuando x tiende a infinito, que es un ejemplo básico dentro de todo, pero bueno, lo vamos a resolver como ejemplo didáctico y después voy a mencionar cosas un poquito más difíciles. Lo que ustedes suelen hacer cuando resuelven este tipo de ejemplos es dividir todo el término de arriba por un valor y dividir todo el término de abajo por un cierto valor. Que en este caso conviene dividirlo por el mayor valor que encuentren entre arriba y abajo. Es decir, en realidad no es exactamente lo que les dije, porque acá, por ejemplo, el mayor valor es x al cubo, perdón, y me conviene dividirlo por x al cuadrado porque x al cuadrado es el menor de los mayores valores, por decirlo de esa forma. X al cuadrado es el mayor valor en el término de abajo y x al cubo es el mayor valor en el término de arriba. Y bueno, lo divido por x al cuadrado, que es el menor de los mayores. Ahora les voy a explicar por qué es así. Bueno, en principio, de vuelta, un ejemplo numérico básico. Yo tengo un número a cualquiera dividido en un número b, ¿no es cierto? Y yo lo multiplico perdón, lo divido a entre 5, por ejemplo, y lo divido a b entre 5. Si yo lo escribo de otra forma, esto es a sobre 5 dividido b sobre 5, que esto, haciendo producto de medios con medios y extremos con extremos, me queda a por 5 dividido b por 5 también. Y yo cancelo esto con esto y me queda a sobre b, que es lo mismo de lo que yo partí, porque yo había partido de esta base, ¿no es cierto? Es decir, yo dividiendo el término de arriba y el de abajo por un mismo valor, yo no altero la proporción que existía antes. Y eso es lo que estoy haciendo ahora. Eso es lo que se hizo por el ejemplo de este límite. Dividí todo el término de arriba entre x al cuadrado y todo el término de abajo entre x al cuadrado. Y ahora, aplicando la propiedad de la suma que vimos antes, que es el término de arriba lo separamos en partes, ¿no es cierto? Y mantenemos intacto, si se quiere, el que divide. A ese no lo tocamos. O sea, hay muchos casos donde directamente cancelan este x al cuadrado con esto de acá, por ejemplo, y eso no se hace, no se puede hacer así. Porque, si se dan cuenta, si hiciera eso, es como que los demás términos ya quedan sin afectarse. Y realmente este x al cuadrado que divide a todo el término de arriba, afecta a los tres términos a los cuales divide. Entonces, lo separo, lo escribo de vuelta acá. Tengo el límite cuando x tiende a infinito, ¿no es cierto? De x al cubo dividido x al cuadrado más 2x al cuadrado dividido x al cuadrado menos 5 dividido x al cuadrado. Esto de x al cuadrado dividido x al cuadrado más x dividido x al cuadrado menos 17 dividido x al cuadrado. ¿Yo para qué hago esto? Hago esto porque estoy escribiendo lo mismo de otra forma y esta nueva forma en la cual lo voy a escribir
me permite resolver este límite. Porque a priori, si yo tuviera en cuenta el primer término, cuando yo reemplazo x por infinito en este primer término, me doy cuenta que esto me va a quedar infinito sobre infinito. En cambio, ahora escribiéndolo de otra forma, cuando yo reemplace la x, se van a dar cuenta que en vez de darme infinito sobre infinito, me va a dar solamente infinito. Y infinito ya no es una indeterminación. Ahora lo resuelvo y van a ver cómo funciona eso. Entonces, yo ahora sí puedo cancelar los términos porque el cociente ya está dividido, ¿no es cierto? Ahora cada uno afecta a su término individualmente. Entonces, x al cuadrado lo cancelo con este x al cubo y me queda a la 1, ¿no es cierto? Este se va con este. 5 sobre x al cuadrado lo dejo así porque no puedo cancelar nada. X al cuadrado se va con el x al cuadrado, el x se va con un x acá, y el 17 sobre x al cuadrado me queda de la misma forma. Entonces, ahora yo lo reescribo, ¿no es cierto? Me va a quedar, el primer término me queda x, el segundo me queda 2, y el segundo me queda menos 5 sobre, perdón, el tercero me queda 5 sobre x al cuadrado. Abajo me queda 1, ¿no es cierto? Esto me queda más 1 sobre x, y esto me queda menos 17 sobre x al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, voy a seguir aplicándole el límite acá. Yo tengo entonces el límite cuando x tiende a infinito de el término que escribimos acá, ¿no es cierto? Es más, no voy a escribir de vuelta el término, sino que yo voy a reemplazar la x por el infinito. Es decir, arriba me va a quedar donde decía x, pongo infinito, más 2 menos 5 sobre infinito al cuadrado dividido 1 más 1 dividido infinito menos 17 dividido infinito al cuadrado, ¿no es cierto? Es decir, acá ya en realidad ya le apliqué el límite, sería. Es decir, esto lo borro, porque ya estaba aplicado el límite. Bueno, cuestión que si se dan cuenta, si yo divido, por ejemplo, 5 entre un número muy grande, por ejemplo, 10.000 millones, 5 dividido 10.000 millones le da casi 0 prácticamente. Imagínense si lo divido entre infinito al cuadrado. Es decir, este término sí o sí da 0. Este término 17 dividido infinito al cuadrado también 0, sí o sí, porque es un número demasiado grande, infinito al cuadrado. E infinito también es muy grande, así que esto da 0. Entonces esto es como que le queda infinito más 2 dividido 1. Infinito más 2 dividido 1 es infinito, es así de simple, porque infinito dividido 1 sigue siendo infinito, y más 2, este más 2 es insignificante al lado del infinito. Entonces la resolución de esto nos dio infinito. Pero si se dan cuenta, yo en un principio ya pude saber cuál era el resultado final de esto. Porque estos términos que tienen cuando x tiende a infinito, les voy a dar otro ejemplo de aplicación. Por ejemplo, límite cuando x tiende a infinito de, no sé, x a la cuarta más, no sé, raíz de x dividido, no sé, 5x a la cuarta más 2 menos 3x, por ejemplo. Yo ya sé que el resultado de cuando aplique este límite me va a dar un quinto. ¿Y cómo sé que me va a dar esto? Porque yo sé que cuando haga lo que hicimos antes de dividir todo entre la x de mayor valor, ¿no es cierto? Todos estos términos van a ir desapareciendo. Todo esto va a molestar nomás. Todo lo que no esté elevado a la cuarta, en este caso, va a desaparecer. Es decir, lo único que me va a quedar es el 1 que multiplica la x acá arriba y el 5 que multiplica la x de abajo. Entonces el resultado de esto va a ser un quinto. Y bueno, se los podría mostrar rápido. Entonces de paso aplico la propiedad de cómo resuelvo lo que está dentro de la x. Es decir, voy a escribirlo de otra forma. El límite cuando x tiende a infinito, ¿no es cierto? Voy a dividir todo el término de arriba por x a la cuarta. Entonces me queda x a la cuarta dividido el x a la cuarta más raíz de x dividido x a la cuarta dividido, ¿no es cierto? 5x a la cuarta más 2 menos 3x. Dividido esto x a la cuarta, esto x a la cuarta y esto x a la cuarta. Cuando yo resuelvo esto me queda, ¿no es cierto? El 1 que les dije. Esto tengo que meterlo dentro de la raíz para calcularlo, o podría hacer esto. Puedo decir raíz de x, en vez de escribir x a la cuarta, escribo por x a la menos 4
que esto es igual, ¿no es cierto?, a x elevado a la 1 medio por las propiedades que vimos por x a la menos 4, que esto va a ser igual a x elevado a la 1 medio menos 4, y que esto sería igual a x elevado a la 7 medios. Sí, debería ser 7 medios, sí, me equivoqué porque lo hice rápido y mental. Esto me queda entonces raíz de x a la 7. Les hice toda esta conversión porque esto es aplicar todas las propiedades que vimos hasta ahora para llegar a este término de acá. Si no entendieron algo de esto, significa que puede que estén flojos en esta parte y tengan que repasarlo. Entonces, arriba me quedó 1 y esto me quedó, dijimos, raíz de x a la 7. Raíz de x a la 7. Y acá abajo me queda 5. Perdón, esto no me queda de esta forma que les dije acá. Me queda a la menos. Esto me queda en negativo, perdón. Porque esto era menos 4. Es decir, que esto me queda x elevado a la menos 7 medios. Que esto es igual a 1 sobre x elevado a la 7 medios. Y ahí es donde realmente le puedo aplicar la raíz. Y bueno, cuestión que esto me queda entonces lo que dijimos acá. Que bueno, en realidad ya lo dejo acá nomás para no escribirlo de vuelta acá arriba. Bueno, no lo escribo así. 1 sobre x elevado a la 7 medios. Y acá abajo me queda, bueno, el 5 que dijimos. Esto me queda más 2 sobre x a la cuarta, menos 3 sobre x al cubo. Resolviendo esto se van a dar cuenta que esto tiende a 0, esto tiende a 0, esto tiende a 0 y me queda el 1/5 que hablamos recién. Generalmente cuando le dan este tipo de ejercicios de límites, se la complican un poquito más. Por ejemplo, pone, no sé, tenés x a la cuarta más, no sé, raíz cuadrada de x a la 8 más 5x al cuadrado, por ejemplo, dividido 2x a la cuarta menos 2 más 5. Por ejemplo, yo también a ojo, yo sé que el resultado de esto me va a dar el 1 que tiene este adelante, 1 más 1, 2, dividido 2. El resultado de esto me va a dar 1 al final. Ya a ojo. Y esto tienen que saberlo. O sea, ustedes tienen que practicarlo porque viendo esto ya pueden predecir el valor del resultado final. Porque cuando yo divida esto entre x a la cuarta, el término de arriba y el término de abajo, se van a dar cuenta que, de vuelta, x a la cuarta dividido x a la cuarta más, cuando yo haga la raíz de esto, de x a la octava más 5x al cuadrado, y esto lo divido entre x a la cuarta nuevamente, yo este x a la cuarta lo voy a tener que meter de alguna forma dentro de la raíz. ¿Y cómo hago eso? Hago eso, ¿no es cierto? Elevando el cuadrado y aplicándole la raíz. Es decir, el término final de este me queda, bueno, lo voy a hacer acá aparte. Si yo tengo x a la cuarta y lo elevo al cuadrado, es como multiplicar por 2 esto y le aplico la raíz. Entonces, yo puedo cancelar esto con esto y me da el mismo valor, ¿no es cierto? O sea, lo que escribí es algo equivalente. Entonces, en vez de escribir 4 por 2, ya le escribo 8 acá, ¿no es cierto? Y ahí sí ya lo puedo meter dentro de la raíz. Esto me va a quedar igual a raíz de x a la octava más 5x al cuadrado dividido, ya lo voy a separar, x a la octava y dividido x a la octava. Si no se entiende algo de esto que estoy haciendo, como digo, véanlo detenidamente y es aplicando las propiedades que vieron ustedes y que conocen nomás. Entonces, hasta ahora, esto estoy resolviendo únicamente el término de arriba. Porque si vieron a este término de acá abajo, yo todavía no lo toqué, no hice nada. Pero bueno, voy a explayarme un poquito más abajo. Con todo lo reescrito, ¿no es cierto? El término de arriba nos quedó así entonces. X a la cuarta dividido x a la cuarta más la raíz de x a la octava dividido x a la octava más 5x al cuadrado dividido x a la octava también. Esto lo divido de vuelta entre 2x a la cuarta dividido x a la cuarta menos 2 dividido x a la cuarta más 5 dividido x a la cuarta. Entonces, de nuevo, esto me queda en 1, ¿no es cierto? Cuando yo simplifico dentro de la raíz, esto me va a quedar en 1 también, este término de acá.
Este término me va a quedar en x a la sexta. Esto me va a quedar igual a 2. Esto me queda así como está y esto me queda así como está. Entonces lo reescribo, ¿no es cierto? Me va a quedar 1 más la raíz de 1 más 5 sobre x a la sexta. Y acá abajo me va a quedar 2 menos 2 sobre x a la cuarta. Más 5 sobre x a la cuarta, ¿no es cierto? Cuando yo aplique el límite cuando x tiende a infinito, se van a dar cuenta que todo lo que está dividido entre un x va a dar 0. Es decir, ya para no escribirlo, ya que no tengo más espacio, bueno, sí tengo más espacio. Voy a hacerlo. Todo esto que estaba, esto me va a ir dando 0. Este término, este término, este término, todos se van a hacer 0. Entonces me va a quedar 1 más la raíz de 1 dividido 2. ¿No es cierto? Y como les dije, bueno, la raíz de 1 es 1, ¿no es cierto? Entonces me queda 1 más 1, 2, 2 sobre 2. Esto es igual a 1. Es muy importante que ya lo sepan resolver mentalmente este tipo de ejercicios. Capaz que necesiten práctica todavía, pero se dan cuenta que es eso nomás. Siempre prevalecen los números que multiplican a los términos de mayor valor en cuanto a potencia. Por ejemplo, prevaleció el 1 que multiplicaba al x a la cuarta, el 1 que multiplicaba al x a la octava, etc. Y bueno, es eso básicamente. Y por ejemplo, otra cosa. Si ustedes ven que tienen un mayor grado en el numerador, es decir, tienen x al cubo acá, por ejemplo, más 2x al cuadrado menos 1, dividido, no sé, x al cuadrado más 3, ustedes ya saben que esto da infinito. Porque no hay nadie que se compare a este x al cubo que está acá arriba. Es decir, este va a crecer como loco porque está elevado al cubo y no hay nadie que le siga el camino. Es decir, si yo comparo una función, si esto fuera una función y esto fuera otra función y, es como que la función y de arriba crece mucho más rápido que la función y de abajo. Es decir, yo comparo, ¿no es cierto? Mi función 1, que por ejemplo, haciendo un ejemplo gráfico, mi función 1 es esta y mi función 2 es algo así. Y claramente mientras yo más avanzo en x tendiendo a infinito, esto crece muchísimo más de lo que va a crecer esta. Es decir, siempre el término va a tender a infinito. En el infinito tiende a infinito. Esa es más o menos la analogía que tienen que hacer para entender este tipo de ejercicios. Como se dan cuenta, empezamos con lo más básico y terminamos ya con un poquito más de complejidad. Voy a dejar acá este video, pero es porque capaz que ya es mucho contenido o capaz que ya lo sabían todo y perdieron el tiempo escuchándome, pero bueno, quiero que tengamos esa base por lo menos antes de arrancar una clase para hoy, ¿no es cierto? Así que bueno, seguramente hago otro video ahora y por lo pronto dejamos acá esta parte.